Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy terminaremos nuestra interesante y compleja serie sobre la muerte de Dios. Finalizaremos conversando sobre las características de la sociedad en la que vivimos y cómo la influencia de las ideas anti-Dios han redefinido todo y cómo los cristianos hemos sido pasivos al respecto. Acompañemos a Alex y a Marcelo para hablar sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Palabras que he escuchado más veces de las que puedo contar desde mi de transición. Que no sea bueno para ti no significa que no sea bueno para nadie. Como si me hubiera comprado una freidora de aire y no me hubiera gustado. Me extirparon el pene. Estuve en terapia de reemplazo hormonal mixta durante más de una década. Hice esas importantes modificaciones corporales porque me dejé lavar el cerebro por un movimiento con la narrativa más autocontenida de la historia que se reduce a un mensaje indiscutible. La transición funciona. Cualquier cosa que contradiga eso, en realidad no existe. Mira cómo ya me están llamando mentiroso, estafador, haciendo todo lo posible por desacreditarme, intentando hacerme callar. Esta comunidad es un cono de helado que se lame a sí mismo, sin más propósito que mantenerse y aumentar su número. Si tienes alguna infelicidad a lo largo del proceso, es porque necesitas hacer más cambios en tu cuerpo. Si tienes pensamientos de detransición, no los tienes. Si haces la detransición, no la hiciste. Y si no podemos negarlo, te llamaremos anomalía estadística. Aunque es imposible saber qué tan rara será la detransición dentro de 10 o 20 años, es solo la punta del iceberg. Estamos en la niebla de la guerra, donde procedimientos altamente experimentales se tratan con la misma ligereza como quien elige un desayuno. Mira lo que le hacen a la gente. Les cortan los pechos, les cortan los genitales. Dicen que eso les hará felices, como si eso fuera algo normal por lo que alegrarse, aunque en un momento les hizo feliz. Si eres feliz con tu transición, lo siento por ti. Lo siento más que yo mismo por ser infeliz con mi transición. Vives en una realidad que dice que la naturaleza se equivocó con toda tu existencia. En mi realidad, puedo decir que la naturaleza no cometió un error. Lo cometí yo. Eso palabras de alguien en Twitter que ya borró su cuenta, curiosamente, posiblemente por la respuesta que recibió de este hilo, donde se estaba siendo crudamente abierto con su detransición, que es algo que se está empezando a dar con personas que hicieron la transición transgénero, ¿no? Sí. O sea, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Esto es reciente, el 14 de abril estaba en Twitter. Sí, es reciente. Lo vimos hace poco, dijimos, wow, vamos a guardar esto porque es muy relevante. Y después cuando lo quisimos volver a ver, ya nos dimos cuenta que la persona había borrado su cuenta. Ahí es donde nos damos cuenta el ataque. Y creo que una de las razones... Y lo dice, ¿no? Lo dice. Dice, o sea, ya estoy siendo... Tratan de desacreditarme, tratan de negar mi existencia. Es tan curioso cómo es que la narrativa es: sé feliz a todo costo, busca tu felicidad, sé tú mismo, sé honesto, sé sincero, hasta que tú vas en una dirección que no va de acuerdo con los conceptos preestablecidos por esta comunidad, digamos, LGTB+. Y curioso, ¿no? Dice, esta comunidad es un cono de helado que se lame a sí mismo. O sea, tiene una narrativa que no tan termina, encapsulado de que la respuesta nunca puede encontrarse fuera de ellos mismos. No, y leer este hilo que acabas de describir, y es muy duro, ¿no? Porque dice, es alguien que no es cristiano, es alguien que no escucha este podcast, pero se nos llamó la atención porque algo que dice, y creo que es el cierre, ¿no? de su hilo, dice, me doy cuenta si vives en una realidad que dice, o sea, mira lo que te dicen a ti hoy: la naturaleza se equivocó con toda tu existencia. Y dice, en realidad yo puedo decir que la naturaleza no cometió un error, se lo cometí yo. Ahora, fíjate, cómo llega
alguien en esta sociedad, porque el episodio de hoy es la muerte de Dios en la sociedad, y cerramos, diríamos que es la serie más que nos ha secado más las neuronas de las que hemos hecho, porque nos hemos dado cuenta, y esto ha sido simplemente identificar la punta del iceberg y animar a otros a que puedan seguir profundizando, porque el mundo en el que vivimos está patas para arriba. O sea, hay cosas que uno dice, ¿en qué momento llegamos a esto? Bueno, ¿en qué momento llegamos a que, oye, fue cancelado? O sea, fue cancelada. Esto, no está bien, no es parte, como decías tú, es un círculo donde no entras si no eres parte de toda la dinámica que ellos tienen. Y nuestra idea, cerrando esta serie, es unir todo lo que hemos hablado de la muerte, del triunfo del ego, de la muerte de Dios en la filosofía, en la biología, en la política, en la psicología, en la religión. Cuando empezamos a quitar a Dios de todos lados, bueno, ¿dónde se expresa eso? Se expresa en la sociedad, en el lugar donde caminamos, donde trabajamos, donde vamos a estudiar, y donde hay un montón de ideas asumidas como verdad y que son incuestionables. Ese es el punto. Vivimos en un mundo donde hay cosas que no puedes cuestionar. Sí, y curiosamente, ¿no? Porque antes los religiosos fueron acusados de ser de censurar a la gente, de hacerles callar, de no vivir, de expresar de reprimirlos. Sí, y hoy en día, o sea, como se dio vuelta, claro, ahora son las personas que están ahora con esta manera de pensar que están censurando a la gente. Ellos son los que dicen cuáles son las cosas que se debería de decir, cuáles no, qué son discursos de odio, cuáles son las cosas que en realidad no deberían hablarse en la sociedad. Entonces ellos ahora están poniendo las reglas. Y curioso que no se dio ese mundo de libre expresión, sino que ahora, los que están al poder, digamos poder en un sentido entre comillas, ¿no? Porque no es necesariamente un poder político, pero es el poder de la narrativa. Claro. Ahora que ellos manejan la narrativa, ellos se están censurando. Sí. Entonces lo podemos ver. Ahora, una de las cosas que creo que hemos estado hablando, y vuelvo a hacer hincapié en esto, o sea, la sociedad, las conversaciones que uno tiene con el vecino, con la gente de la escuela y todo, no sale en esas conversaciones Freud, no sale Marx, no sale Foucault, no sale Nietzsche, no, ninguno de esos. Pero están. Sí. Están. Y es lo que hemos intentado demostrar en este tiempo, limitados, pero es lo que hemos tratado de que la gente lo pueda ver, ¿no? Mira, para muestra un botón, hay todos los papeles académicos, ¿así se llaman? Sí, los paper académicos, sí, los documentos académicos. Ajá. Para que sea académico, muchas veces tienen que citar, sí, ¿no? Otras personas. Sí, hay un formato. Exacto. ¿De dónde sacas tus fuentes? Bueno, Google, no sé si sabías, pero en su momento, uno de sus primeros... Google sale de un proyecto Stanford. Vamos a hablar de Stanford ahorita. Lo que querían hacer los de Google era ir midiendo las citas de diferentes papers, ¿no? Entonces, para poder entender cuáles son las cosas más de mayor influencia. Bueno, después eso se dio a lo que es la búsqueda en sitio web, pero en su núcleo comenzó con esto. Y curioso que pudieron hacer un ranking de las publicaciones más citadas. ¿Quiénes eran los que más eran citados en las publicaciones académicas? Correcto. Okay. Yo estuve tratando de buscar una lista, después cambiaron los criterios, creo que solamente podían ser personas en vida, etcétera, etcétera, pero encontré una lista donde agarran todos, o sea, vivos o muertos que fueron citados. Y en esta lista creo que son los top, creo que 20 o algo así. Pero me llamó mucho la atención los primeros. Número 1, un filósofo llamado Michel Foucault. Esto es una persona que sigue la misma línea de Freud, de Marx, de Nietzsche. Diríamos que este hombre tomó todas esas ideas que hemos hablado, los metió en una licuadora, y es el hombre de mayor influencia, ya murió, y no queremos hacer de este episodio ¿cómo se llama? Una descripción de sus ideas y de sus
de las tonterías y las estupideces que hizo este hombre, porque literal hay que decirlo así. Vamos a hablar de eso, pero interesante. Primero en la lista. Eso, correcto. Ya Primero todo. En la lista de las citas académicas, Ajá. o sea, que todos los otros papers le citan a él. A él. Entonces, él pudo manejar la narrativa. O sea, diríamos, la este discusión. es el académico más citado Sí. en las publicaciones académicas del área de las ciencias sociales. Correcto. Él, o sea, cuando escuchas el término heteronormatividad, Es de él. es de él. Sí. Número 2, una persona llamada Pierre Bourdieu. Bourdieu, sí, estos franceses. Él es el número 2. Y él es el que fue manejando el concepto de dominación simbólica, violencia simbólica. Esos conceptos de que, no, mira, esto es lo que sucedió es racismo. Ajá. Y la persona dice, pero yo no sentí que estaban siendo racistas conmigo. Es que tú no te das cuenta. Es que es racismo encubierto. Es que son estructuras de poder invisibles. Entonces él... Él acuñó ese término de violencia simbólica. Correcto. Entonces, o sea, las feministas dicen, no, pero porque todas las mujeres están siendo violentadas por sus esposos. Simbólicamente. Pero la mujer dice, pero yo me siento cuidada. Sí, no. Es que tú no te diste cuenta. Por eso, porque es violencia simbólica. Ya el hecho de estar en la familia, como la familia es heteronormativa, Foucault, entonces estar en una familia, entre comillas, normal, ya implica un tipo de violencia simbólica. Ya ha sido violentada por estar casado con un hombre, ha sido violentada. ¿Sí? Y si es blanco, 2 veces. Sí. Pero ese es número 2. Claro. En todas las citas académicas. Número 3, adivina quién está. Amigo nuestro, estuvo invitado a esta mesa. Amigo del podcast, Sigmund Freud. Número 3. Número 11 está Karl Marx. Mira. Número 16 está Jacques Derrida, otro filósofo. Amigo de todo ese mismo bonche. Estos se llaman, los de Bourdieu, los de Foucault, son de un grupo, se conoce como la Escuela de Frankfurt. Sí. Son los neomarxistas. Son las personas que fueron tomando todos estos conceptos, uniéndolas y haciendo algo nuevo. Y es lo que vemos hoy. O sea, esos conceptos de la detransición, y, de la transexualidad y todo lo demás, heteronormatividad, todo eso, la escuela de Frankfurt. Y ahí pasamos de alemanes a franceses, porque esto responde mucho a lo que fue la revolución de mayo del 68 en Francia, donde estos neomarxistas hacen una crítica a lo que venían y quieren derribar todas las estructuras. ¿Cómo se llama? Se ha romantizado, ¿así se dice? Ajá. Lo que pasó en Francia el año 68, como los estudiantes universitarios que salieron en contra de la sociedad de consumo, del capitalismo opresor, del imperialismo que nos oprime, de la autoridad. En realidad, tuvo que ver con otra onda. ¿Ok? Y tenía que ver con la abolición de las clases, el fin de... Mira, ellos hablaban del fin de la universidad como se había conocido hasta ese momento. Ellos querían... Esta fue una revolución francesa 2.0 que en vez de tener guillotina, tuvo la cultura de la cancelación. Aquí empieza. Ahora, fíjate, empieza ahí el año 68. Hoy, cualquier persona hoy que esté afirmando todas estas ideas contrarias a la escritura, tomo como punto de referencia mayo del 68. Eso es lo que tenemos que salir a las calles, tenemos que emancipar al pueblo. Lo que pasó en Chile en octubre de hace 2 años fue el octubrismo, le empezaron a llamar en Chile, cuando empiezan a hacer reclamos sociales. Bueno, es lo que sucede cada 8 de marzo. El 8 de marzo, inspirados en mayo del 68. Wow. Pero son todos estos tipos. Ahora, lo que tú acabas de demostrar es alguien está controlando la narrativa y no nos damos cuenta. Sí. Y ahí están, esas ideas están y se bajan, y los generadores de contenido popular toman estas ideas y uno dice, oye, ¿de dónde salió eso en una película? Salió acá. Sí. Y después instituciones lo agarran, lo van empaquetando y te lo van mostrando. Fíjate, algo muy curioso, creo que lo puse en las notas hace un par de episodios, pero el Museo Nacional de Historia Afroamericana y Cultura sacó en Twitter, después lo bajó por la respuesta negativa que recibieron, pero subió una infografía acerca de
aspectos y lo que se asume acerca de blanqueidad y cultura blanca en los Estados Unidos. Wow. Entonces dice, la cultura dominante blanca o blanqueidad se refiere a las formas en que gente blanca y sus tradiciones, actitudes y formas de vida han sido normalizadas sobre el tiempo y ahora se consideran como prácticas estándares en los Estados Unidos. Y cómo, fíjate, esta es la descripción, o sea, mira, aquí está. Wow. Ok, checa. Dice, y como la gente blanca todavía tiene la mayoría del poder institucional en América, dice aquí el texto, dice, hemos internalizado algunos aspectos de la cultura blanca, incluyendo personas de color. Ahora, ¿cuáles son estas maneras, lo que se asume, estas cosas nefarias de los malditos blancos? Fíjate, cosas como individualismo. Y hay subpuntos. La creencia es de que el individual es la unidad primaria. Self-reliance, dice en inglés. Depender de sí mismo. Independencia y autonomía se valora y se recompensa. Los individuales asumen estar en control de su medio ambiente. Recibes lo que mereces. Después, estructura familiar. Fíjate, es lo que es cultura blanca. Sí. Es poder. Eso concepto de poder, Foucault hablaba de biopoder. Sí. O sea, esa es la estructura de poder, en este caso la familia. Eso es importante decirlo. O sea, esto lo está poniendo como algo, cultura blanca. Son estructuras de poder. Estructura familiar. La familia nuclear. Padre, madre, se pone medio chistosito aquí. Dice 2.3 hijos es la unidad social ideal. El esposo es quien gana el dinero y es cabeza del hogar. La esposa es ama de casa y subordinada al esposo. Los niños deberían tener sus propios cuartos y ser independientes. Después otra cosa, énfasis en el método científico. Debería ser objetivo. El pensamiento debería ser racional y lineal. Relaciones de causa y efecto. Énfasis cuantitativa. Historia, basado en los inmigrantes de Europa del Norte y su experiencia en los Estados Unidos. Un enfoque fuerte en el Imperio Británico. La primacía de tradiciones occidentales, entre comillas pone romanos, griegos y tradiciones judeocristianas. Ética de trabajo protestante. Dice, trabajo duro es la clave para el éxito. Trabajo antes de jugar. Si no llegaste a tus metas, no trabajaste lo suficiente. Entonces, y después continúa, habla acerca, no voy a hablar de todo, pero religión, cristianismo es la norma, estatus, poder y autoridad. Tiempo. Fíjate, o sea, establecen el tiempo, el ser. Pero dice, de eso pasó la Revolución Francesa que dice. No, pero es tan loco. Sí. O sea, dice, el llegar a tiempo es una muestra de cultura blanca. Ajá. Porque opresora, después siempre sacan una aldea en la África que llegan 2 días después y dice, ¿ves? Eso tendría que ser normal. Tú estás simplemente poniendo como correcto o bien esta cultura blanca. Claro, blanca, y si van para atrás, que empezó la Revolución Industrial, y ahí empieza, y tomamos lenguaje marxista para explicar esto. O sea, aquí en vez de decir esto es lenguaje marxista, esto es anticultura blanca, y suena mejor. Sí. Entonces como los blancos están al poder, entonces ahí vamos a hablar acerca de estructuras de poder y lo vamos a empaquetar como cultura blanca. Pero bueno, es increíble, pero lo menciono para decir, comienza con los filósofos, pasan por las organizaciones hacen este tipo de infografía y después la gente, o sea, los profesores o los entre comillas, líderes de comunidad, lo van absorbiendo y esto es lo que van enseñando en las escuelas, lo van enseñando en los espacios comunitarios. Por esa razón llegan países, no sé cómo está haciendo acá, pero en Chile hubo toda una polémica hace algunos años porque empezó a ser obligatoria la educación sexual en las escuelas. Obviamente la hace ¿quién? El Dios Estado. Entonces, ya no solo, y aquí me meto en los 5 elementos, vamos a colocar el link de esa charla, está en inglés. Sí. Son 14 minutos. Pienso que sería bien significativo que lo puedan escuchar. De Michael Lindsay. Sí. Donde ya no solo es
los niños tienen el derecho de ser educados de que existen más de un tipo de familia. Entonces salió todo un documento financiado con el impuesto de todos los chilenos, donde los niños en kinder y en primeros años de primaria recibían un libro que explicaba, qué sé yo, Juan tiene una familia distinta. Su papá se llama tal y tal. ¿Viste? Bueno, pero esto, sí. Y eso debería ser o sea, Termina. quitamos todo eso, porque eso es, pero allá no había blanco, no importa, pero allá era heteronormativo. O sea, en Estados Unidos, la forma de llegar a la masa, ¿cuál es? La opresión blanca. Acá es la heteronormatividad. Esa es una expresión súper usada en Argentina, sobre todo. Lo heteronormativo. ¿De dónde viene? Michel Foucault. Claro. ¿Y qué significa heteronormativo? ¿Qué es lo que acuérdense lo que hemos hablado todos estos episodios. Todo se reduce a sexo. Lo que más desarrolló Foucault en sus investigaciones tuvo que ver con sexualidad. Tú eres tu sexualidad. Eso es lo que te define, eso es lo que tú eres. Y tienes que expresarlo así. Entonces, heteronormativo, ¿qué es? ¿Qué es el primer... ¿De dónde aprendes los lineamientos heterosexuales en la familia? Porque tú naciste en un hogar con papá y mamá, ¿sí? Entonces ya vienes violentado simbólicamente. Claro. Porque Sí. no conoces otro tipo de familia. Entonces tienes el derecho, o deberías haber tenido el derecho de haber sido educado que existen muchos tipos de familia. Sí. Y es obligación del Estado proveer esa educación. Oye, pero ¿son mis hijos? No son tus hijos. Porque los niños no se cosifican, no son, tú como papá no eres dueño de tus hijos. Sí, ahí dice el papá cristiano, yo no soy dueño. El Estado debe velar por ellos. Son objetos de derecho, no son cosas. Y como son objetos de derecho, esa fue la discusión en España, como son objetos de derecho, el Estado debe velar por sus derechos. Listo. Esa es la consigna final. Entonces, ¿por qué como sociedad se ataca lo que tú hablabas de la cultura blanca? En Sudamérica se ha ido en contra de la familia. Entonces, tenemos que explicar otras maneras que existen otras formas de familia. Y esa es la sociedad en que vivimos. Lo ves en las películas, lo ves en los lugares más... ¿Por qué está eso ahí? ¿Qué tiene que ver con que estén explicando eso? Si tú quieres... vamos a hablar de eso ahora. Si tú en tu adultez quieres hacer lo que tú quieras, un tipo ateo, pero coherente, diría, hazlo. Pero ¿por qué obligas a menores de edad a que sean expuestos? No, pero es que... han sido ya violentados por nacer en una familia con con papá y mamá. Hasta ahí hemos llegado. Es increíble. Y también hay un concepto acerca de esto de educación sexual y todo. No me acuerdo cuál fue el filósofo que lo fue manejado. Creo que fue Foucault, porque Foucault fue acusado con muchas pruebas de tener relaciones con menores en Tunisia. Sí, Túnez. En Túnez. Porque él estuvo ahí por muchos años y era homosexual, era uno de los primeros que murió de SIDA en Francia, pero cuando estuvo en Túnez... hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso, pero con niños. O sea, agarraba niñitos de la calle y ahí tenía relaciones con ellos. Pero él, creo que fue él, hay un concepto marxista que dice que inocencia es un privilegio. Los niños no deben ser inocentes, deben ser despertados a la realidad de este mundo. Entonces, por eso es tan importante que ellos aprendan acerca de los 400 géneros que existen desde el kinder. Pero Alex, piensa esto. El año 1977 se envió al Parlamento francés una petición firmada por un montón de intelectuales franceses. O sea, ya pasamos el otro día de Alemania a Francia, ¿no? Y lo que pedían era que la edad de consentimiento para la sexualidad y la despenalización de relaciones consensuales entre adultos y menores de 15 años. O sea, en Francia, la edad para el consentimiento sexual era de 15 años. Estos tipos firmaron el año 77, una carta pidiendo que eso se despenalice y que se rebaje esa edad para relaciones consentidas de índole sexual. ¿Quién firma la carta? Michel Foucault, Jean-Paul Sartre. Sí, eminencia filosófica. Jacques Derrida, el tercero que mencionabas en la lista. Simone de Beauvoir, pareja de Sartre,
madre, bueno, o líder del movimiento feminista moderno, y ellos piden esto. Y abiertamente, o sea, lo que hacen es llegar a... estoy buscando el dato exacto, pero decían que si son capaces de darle una píldora anticonceptiva a una niña de 13 años, entonces esa niña de 13 años tiene el derecho de hacer lo que quiera con su sexualidad. Claro. ¿Viste? Y empezaron a decir, mira, si tienen derecho a eso, entonces las niñas de 12 y 13 años deben tener relaciones con quien quiera que ellos elijan. Esa era la carta firmada por los intelectuales más citados en los documentos académicos de las ciencias sociales. Entonces, obvio que como sociedad estamos como estamos. Sí, eso viene. Esto no partió ayer, no partió el año 2000. No, partió. Aquí hay una muestra, fue en el año 77 en Francia. Wow. Y son intocables. Sí. Michel Foucault es intocable. Sí, claro. Jean-Paul Sartre es intocable. Sí, después de esta acusación, le dieron duro a la persona que le acusó, de tal forma que tuvo que decir, bueno, o sea, no es una acusación formal, pero sí hay algunas coincidencias muy preocupantes. Claro. Porque hay un libro que se llama Sans Foucault. Sí. Y creo que fue The Gospel Coalition, lo mencionó en su libro, en su sitio web. O sea, esto se está metiendo en cada área de la sociedad. Ahora, o sea, vuelvo a decir, nosotros estamos muy acá, muy arriba, mencionando filósofos y todo esto, y quizás no es tu experiencia en el día a día. Claro. Pero créeme que cuando entendemos la filosofía detrás de esto, todo empieza a encajar. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Herbert Marcuse, también de la misma línea. Él empieza a manejar un concepto, porque antes hubo un ensayo muy popular acerca de la tolerancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, había una cuestión, y creo que es válido la discusión, era como, oye, ¿y qué tolerante deberíamos hacer? Entonces decía, tenemos que ser intolerantes con los intolerantes. Y el tipo pensando en los nazis, diciendo, pues, si vamos a permitir que los nazis sigan haciendo sus cosas, pues entonces ellos van a empezar a crecer a tal punto que sean los intolerantes. Entonces, tampoco es que tenemos que tolerar todo. Bueno, o sea, fue una discusión creo que importante, interesante. Bueno, Marcuse, él habla él critica la tolerancia pura y él habla acerca de la tolerancia represiva. Bueno, explícalo, porque eso... Ahí vamos a empezar a hacer como vínculos. Ahora entiendo. Sí, aquí es donde todo empezó a encajar para mí. Porque lo que dice Marcuse. Bueno, es francés. Marcuse. Cualquier cosa que suene así, Marcuse, impronunciable, es francés. Entonces di Marcuse y listo. El punto es que él dice, ya hay estructuras de poder, ¿no? Entonces, las estructuras de poder, obviamente, es como quieran definir, blancos, pero cristianos. Ya hay estructuras de poder. Sí, ya hay estructuras de poder. Y perdón que te interrumpa, eso es una categoría oprimido-opresor, ¿correcto? Sí. Marx. Sí. Exacto. Estos que están en el poder ya establecieron las reglas del juego. Entonces, nosotros tenemos que ser intolerantes con su manera de hacer las cosas y ser tolerantes con aquellos que van en contra de ese sistema. ¿A dónde voy? En Estados Unidos hubo una situación donde gente de la derecha entraron al Capitolio, hicieron líos, robaron un par de cosas y después salieron. Hay un montón de... O sea, fue una tontería todos los que participaron, pero... Muchos entraron porque la policía pues, abrió las bardas, abrió las puertas, les dejó entrar. Pero ahora están haciendo cacerío. Cacería de brujas. O sea, cacería de brujas. Están agarrando cualquier persona que encuentran en las cámaras, que estuvo cerca, que estuvo adentro del Capitolio. Les está metiendo en la cárcel por sublevación. O sea, ni siquiera, entraste no en horarios de visitación. Claro. O sea, no, es sublevación. O sea, atentaron contra el gobierno mismo. Ok. El verano pasado, o sea, antes de eso, había un montón de alborotos por esto de Black Lives Matter, por este hombre que murió, George Floyd. Entonces, un montón en diferentes ciudades.
Mi propia familia me mandaba videos diciendo tengo un poco de miedo porque habían personas que entraban. Hay un video muy, muy famoso de todos haciendo el signo de poder negro y entraron a un restaurante y querían que todos levantaran el puño. Y una mujer que dijo, no, yo no voy a levantar el puño. Y la verdad, mis respetos a la mujer porque tenía como 60 personas a su alrededor gritándole que levantara el puño en solidaridad con el poder negro. Y ella no lo hizo. Y eso fue lo más leve que hicieron porque quemaron vecindarios y oficinas y restaurantes y todo tipo de cosas. Más de $1.000 millones de daño en ese verano en diferentes ciudades. No creo que hicieron definitivamente no hubo ese mismo deseo de arrestar y agarrar a las personas que estaban encargadas de eso, como lo fue con la gente de derecha. Y siempre me llamó la atención. Dije, ¿cómo puede ser? ¿Con qué lente pueden justificar el ser tan tolerante con esto y ser tan intolerante con otro? Sí. Y después cuando entendí lo de Marcuse, listo. Ya está. Ese es el lente. Porque dices, no, ya hay sistemas de poder y las personas que gozan de los privilegios de los sistemas de poder, ellos tienen que sentir toda la fuerza de nuestra intolerancia. Pero las personas que están en desventaja, personas que no entran dentro de las categorías correcto. Que la heteronormatividad estableció. Ajá. No, ellos roban porque necesitan, porque tienen hambre. Ellos no tienen otros recursos. Bueno, acabas de decir algo, pero ¿sabes qué? Es que mira, fíjate, al otro extremo del continente, estás hablando de Estados Unidos. Vamos a Chile, el año 2019. Pasó en octubre del 2019 lo que se conoce hoy en Chile como el octubrismo. Fue una serie de protestas en contra de... Subió 30 pesos el metro, okay, el subte llamado en Argentina, y el reclamo fue no fueron 30 pesos, fueron 30 años. ¿No? Porque desde que Pinochet se fue y volvió la democracia el año 90, hasta ese momento, han pasado casi 30 años, el pobre... Y había una crítica válida de que las cosas no habían funcionado bien, pero decía, ven, ellos están saqueando supermercados, se robaban los televisores de 50 pulgadas, wow. Seguramente se iban a alimentar, ¿no? Sí. Pero fue increíble, saquearon todo. ¿Qué sucede? Sale los carabineros, que es la policía uniformada, y con balines de goma, atacaron a personas que perdieron sus ojos. Pésimo. Está mal. Pero ese fue, ¿ves? Mira la represión. Ajá. ¿Viste? Entonces empezaron a hacer un movimiento donde los que en mi ciudad quemaron un supermercado. El Walmart de mi ciudad lo quemaron. Cuando te digo que lo quemaron, o sea, no estoy diciendo que fue saqueado y fue quemado. Quemaron el registro civil. Wow. Empezaron a quemar iglesias, tanto cristianas como católicas, cristianas evangélicas en el sur, católicas, empezaron a quemarlas. Muerte a la moral, muerte a la familia, heteronormativo, bla, bla. Y obviamente cualquiera que estuviese en contra del movimiento de octubre del 2019, tenía estructuras de poder. Era privilegiado. Claro, el presidente, ¿quién era? Era un tipo que había sido empresario toda la vida, entonces todo era muerte a Piñera, muerte a Piñera. Y aquí no estoy defendiendo a nadie. ¿Quién hacía cabeza en esas protestas o quién estaba a la cabeza saliendo con el pueblo? Es el actual presidente de Chile. Ajá. Ahora, ¿qué pasó? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, hay toda una crisis de seguridad en Chile porque están matando carabineros. Y el presidente le explotó la bomba en la cara. ¿Por qué razón? Porque él promovió que todos eso, o sea, el policía es opresor, es parte de la estructura de poder. Todo era opresor. Y todo tenía una justificación. Pero ahora que está en el poder, están matando carabineros y le explotó la bomba en la cara. Claro. Porque ¿cómo lo justifica? Y el tipo quiso, ahora está haciendo leyes para que los carabineros se puedan defender. Y los propios partidos que lo pusieron en el poder, Frente Amplio y Partido Comunista, le están dando la espalda. Increíble. Ahora, ¿qué pasó? Claro, es que es súper fácil hablar de oprimidos y opresores, súper fácil hablar de privilegios, es súper fácil hablar de heteronormatividad cuando estás del otro lado y donde lo único que te queda es protestar, pero cuando tienes que ejercer el poder, ¿cómo lo haces? Sí. Entonces ya no hay estructuras. Ahora,
pensando en eso, la sociedad en la que vivimos, y quiero hablar un poquito de familia, mira lo que dice Foucault. Dice, el régimen regulatorio disciplinario que produce nuestros cuerpos es el de la heteronormatividad. ¿Qué es eso? Dice él. Mira las palabras que usa. Estos filósofos usan palabras complicadas para que nadie pregunte y diga, exacto. sí, Sí, qué bien. Dice, una tecnología biopolítica, o sea, la política unida con la sexualidad. Ese era el tema de Foucault. Destinada a producir cuerpos héteros. Ahora, aquí está la falacia, y quiero ir como destilando esto. Dice, en otras palabras, la continuidad natural entre sexo, género y deseo. Ok, como la continuidad natural. No, es que no tienen por qué estar unidos. Entonces él dice, así que hace la sociedad heteronormativa, porque quiero que hablemos de esos 4 o 5 elementos que habíamos mencionado antes de grabar. Fíjate, él dice esto. Se forja una identidad en la cual, a partir de lo biológico, y no cualquier aspecto de lo biológico, sino aquel específicamente concerniente a la genitalidad, o sea, a partir de tu pene o tu vagina, se determina nuestro carácter. Mira la falacia, ¿eh? Claro, Foucault tiene toda la razón. A ver, ¿qué tiene? ¿Tiene pene? Es hombre. No. Ey, estás estableciendo algo, estás forjando la identidad de alguien. Pero si son estos mismos tipos los que dijeron que la identidad esencial de un ser humano era su sexo. Sí. ¿No lo dijo Freud? Pero ahora estás diciendo, pero tú lo estás llevando a genitalidad. Y eso determina, mira la falacia, nuestro carácter, bajo el esquema binario, hombre o mujer. Y de allí nuestra orientación sexual, buscando, entre comillas, la supuesta complementariedad en el sexo opuesto. Ahora, fíjate las falacias que dice Foucault y nosotros las aceptamos. Claro, ¿por qué tienen que determinar lo que uno es cuando nace? Yo no soy un pene, yo no soy una vagina. Pero Freud había dicho eso. Ajá. Y Darwin es la conclusión lógica de su pensamiento al matar a Dios. O sea, sí lo soy, pero no lo soy. Lo soy para cuando me conviene. Pero, o sea, no lo soy. Tus genitales no te definen, pero son tan importantes que cuando te sientes hombre atrapado en cuerpo de mujer o mujer atrapado en cuerpo de hombre, tengo que hacer mi transición. Necesito la cirugía, porque si no, esa disociación psicológica me va a matar. Voy a terminar muriéndome. Tengo un artículo de una mujer que dice, mi pene, en inglés es my penis, myself, mi pene, yo mismo. Dice, no necesitaba un pene para ser hombre. Pero sí necesitaba uno para ser yo. Paréntesis, este episodio no es apto para niños. Okay. Mira, a tus niños se lo dicen en, ¿cómo se llama? En la escuela. Desafortunadamente. Sí. Ahora, pero fíjate, o sea, no, ¿ves? ¿Cómo vamos a ser heteronormativos? El sexo no tiene que ver con lo genital. Pero mira lo que dice. Yo no necesitaba un pene para ser hombre, pero sí necesitaba uno para ser yo. Y explica cómo buscó una operación de cambio de sexo. ¿Cómo? Pero se supone que sexo no está vinculado a lo genital, pero sí necesito... o sea, ¿ves? Hay una contradicción. Mientras sirva para mi agenda, claro, lo tomo. Pero si va en contra de mi agenda, esto es heteronormativo, esto es patriarcal, esto es opresor. Tú ya sufriste violencia simbólica porque eres blanco, sufriste violencia simbólica porque naciste en un hogar tradicional, sufriste violencia simbólica, fuiste a una escuela normal, sí, violencia simbólica. ¿Qué más? Trabajas, violencia simbólica, o sea, estás oprimido por el gran empresario. Creciste en un país que fue colonizado, violencia simbólica. Violencia simbólica. Sí. Entonces, necesitas salirte de ahí. ¿Viste? Pero fíjate lo que dice. Determinan por lo genital nuestro carácter. No, están mezclando peras con manzanas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene el conflicto de tomar lo que la familia ha sido puesta en el, ¿cómo lo puedo decir? En el, ¿cómo se dice? En la mira del francotirador. Foucault dice, las familias son el reducto en que se promueve con intensidad una lógica heterosexual que inunda los espacios más íntimos de los sujetos con la intención de controlarlos. Por eso el tipo firmó la carta para despenalizar el consentimiento sexual. O sea, ¿qué es lo que te reprime a ti? ¿Qué es lo que necesitamos entonces estigmatizar? Uso este término para introducirnos en lo que habíamos hablado. La familia. Sí. Porque la familia es la familia tradicional. Es lo que ha reprimido tu sexualidad. Pero, y es aquí
por eso pasamos tanto tiempo aquí hablando acerca de estos filósofos con sus ideas muy esotéricas, porque terminan teniendo un impacto real en nuestro día a día. Y uno piensa, ¿qué pasó? ¿El mundo se volvió loco? No, se volvió loco. El mundo mató a Dios y se levantó una nueva religión. Eso es lo que sucedió. Y estos son los teólogos y los sacerdotes de esta nueva religión. Sí. Es una religión. Es una religión. Sí. Y van bajando estos conceptos para que se vayan llevando a la práctica. Entonces, estas personas que lo van llevando a cabo, muchas veces es tan curioso cómo es que usan, por ejemplo, conceptos cristianos para invadir. Tom Holland en su libro Dominio habla acerca de que todos estos conceptos, toda esta pelea son guerras civiles entre cristianos, porque él dice, o sea, el oprimido, o sea, en un mundo romano, por ejemplo, pre-Cristo, el oprimido era una persona, o sea, que la verdad, o sea, muévete porque si no el más fuerte te mata, y si te mata el más fuerte, pues mejor todavía. El concepto de elevar al oprimido es algo que vino con Cristo, pero se distorsionó a tal punto que ahora quieren usarlo como palanca. Claro. Por eso estos conceptos no funcionan fuera de sociedades que antes tenían que tienen un carácter cristiano. Trata de meter esto en Arabia Saudita. A ver si te funciona. No te va a funcionar, porque ellos no pueden, ellos no miran al oprimido con los mismos lentes de una sociedad cristiana. Y es tan curioso cómo es que todo esto va bajando. Quiero leer algo. Si quieres investigar esto más a fondo, hay un sitio web, se llama beautifultrouble.org. Ahí lo voy a poner en las notas. Es una caja de herramientas para activistas marxistas. Wow. Son artículos que ellos mismos van poniendo, tienen en español, tienen un montón, y van describiendo en sus propias palabras estas cosas. Entonces, si quieres meter beautifultrouble.org, quiero simplemente leerte una métete ahí no para ser educado, sino para saber. Por favor. ¿Cómo hiciste, marxista? Claro. Mira, un par de pastores. Pero para que veas que estos son los conceptos que se van manejando, y te puedo prometer que el mundo no es que se volvió loco, el mundo cambió de Dios. Ya hablamos acerca de esto, Paulo Freire, esto es un artículo acerca de la pedagogía del oprimido, pero checa, dice, los contrastes claves entre las dos pedagogías educativas son, entonces habla acerca de educación bancaria, esto es educación de los capitalistas malditos, educación como la práctica de la dominación. Dice, este tipo de educación se caracteriza por tener la meta de adaptar a las personas a sus condiciones de opresión. Los profesores procuran controlar el pensamiento y las acciones de los estudiantes, quienes son vistos como objetos pasivos. Asumir que las personas están en el mundo no conectadas a ni a las otras personas. Retirar a los estudiantes de su contexto y enseñar que la realidad es incambiable. Tratar a las personas oprimidas como marginados de la sociedad sana y con necesidad por incorporarse a esta. Es decir, a que sean normales, a que se normalicen, ¿cierto? Y después dice, es fundamental mantener los sistemas de opresión. Esto es el sistema bancario. Después, la educación en posicionamiento del problema. La educación como una práctica de libertad. Una práctica, dice el artículo, una práctica. Dice, entonces esta es la buena, ¿no? Según ellos. La meta es transformar la opresión estructural. Tanto el educador como el educado, la palabra de Freire, para estudiante, diseñada a transmitir una relación equivalente y recíproca, enseñar y aprender el uno del otro. O sea, es decir, el que educa y el que es educado aprenden mutuamente el uno del otro. Ahora, pausa. Después dice, ¿y cómo puede ser que no hacen nada los maestros? ¿Por qué no ponen orden? ¿Cómo puede ser que este niño que viene de los bordos está gritando y está actuando como mono? No. Ey, ¿qué te pasa? Estás tratando de normalizar. Eso es una persona marginada. Y tú no estás permitiendo que él enseñe a la clase. Entonces, o sea, ¿te das cuenta? Sí. No es que el mundo se volvió loco. Hay personas que basan su vida haciendo teorías que después son implementadas. Entonces, o sea, la verdad, el hacer este estudio para esta serie, o sea, me quitó la venda de los ojos. Claro. En muchas cosas. Ya me doy cuenta, hay un porqué para todo. Ya casi termino. Dice,
este sistema bueno, ¿no? Entre comillas, dice, asume que el mundo es un proceso histórico en desarrollo. Todo y todos estamos interrelacionados. Entonces tienes un problema de matemática y en vez de que sea 2 más 2, la pregunta es, si el opresor maldito quita a 2 del pueblo bueno, entonces ¿cuántos tienen? Entonces todo tiene que ver con todo. Ahora, pero chécate, llevemos, o sea, no sé si querías leer algo más. Termínalo. 3 más. Dice, empieza con las historias de los educados, su presente y su aún no escrito futuro. Es decir, ellos van a controlar su futuro. Dice, busca transformar la sociedad para rehumanizar tanto a los oprimidos como a los opresores. Un nuevo hombre. Claro. Esto es religión. ¿Y a quién te suena eso? Pero esto es su artículo. No somos nosotros que lo estamos tomando y diciendo, cuidado con esto. Claro. No. Son sus palabras. Rehumanizar. Dice, es fundamental, con esto termina, dice, es fundamental para el proceso de revolución. ¿Tú piensas que estás mandando a tus hijos a la escuela? No, estás mandándoles a campos de rehumanización. A la nueva religión. Y para establecer una nueva revolución. Ojo, y ahí es donde, ¡ay! Quito a mis hijos de la escuela. Tú puedes hacer lo que quieras en el sentido de la educación de tus hijos. Lo que te quiero animar es, abre los ojos a que no puedes pretender que la escuela haga lo que es tu chamba. Sí. Ahora, llevemos eso a otras. Pasó soy chileno, sigo noticias de Chile. Pasó el año pasado, a fin del año pasado, en la Universidad de Chile, que vendría a ser la Universidad de Chile y la Católica, son las 2 instituciones más importantes. En el ranking latinoamericano siempre están, primer y segundo lugar se lo pelean. En la Facultad de Filosofía y Humanidades se viralizaron tesis que hicieron personas para acceder a la licenciatura en educación. Eran del año 2016 y 2020. Solamente te voy a decir el título. Pedófilos e infantes. Pliegues y repliegues del deseo. Y la otra tesis era el deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Wow. Entonces eran, ¡ey! Eso es una apología de la pedofilia. No. Fueron tesis teóricas respecto a la normalización por la estructura heteronormativa, bla, 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 bla. Pero fueron aprobadas como tesis de grado para licenciados en educación por la mejor universidad de Chile. Bueno, y nadie dijo nada hasta que un tipo dijo, oye, Bob, y no, que vamos a investigar, pero no se preocupen, simplemente fueron tesis teóricas, no es una apología de nada. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo nadie saltó y dijo, oye, estos? Entonces, ahí viene lo que hablábamos de estigmatización, desestigmatización, normalización. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de eso. Sí. Pero es curioso que después viene una persona como Nicolás Márquez o el otro, ¿cómo se llama? Agustín Laje, y ni siquiera quieren tener la conversación. No. Hay que cancelarlo. Sus palabras son violentas. Sí. Entonces dice, entonces puedes escribir toda una tesis. Y eso no es solamente una conversación acerca de la pedofilia. ¿Y cómo sería? Yo escuché una charla TED, ¿no? Las charlas TED de Berlín. Después hacen distinciones, ¿no? Porque para distanciarse, no fue oficial, fue uno de la comunidad de Berlín. Bla, bla, bla. TEDx. Pero, sí, era TEDx. Pero la tipa dijo, habló acerca de la pedofilia y estableció a las personas, los pedófilos, como gente marginados, como personas estigmatizados, y lo que tenemos que hacer es quitar la estigma, y dice, tenemos que proveerles soluciones a estas personas porque es una orientación sexual. Y como la orientación sexual no cambia, era lo que ella asumía, o sea, tenemos que encontrar diferentes herramientas, y fíjate, una de sus herramientas eran como niños como generados con computadora no se está victimizando a ningún niño, pero así esta persona puede encontrar placer en encuentros sexuales con niños digitales, no es nada, pero de esa forma podemos ya ayudarles en su orientación sexual. Fíjate, tengo aquí un psiquiatra que le preguntan, más allá de la definición clásica, ¿cómo podemos entender este trastorno, pedofilia? Trastorno. Ya no es una aberración, es como un trastorno. Como dijo Bauer, no es pecado, ahora es enfermedad. Es enfermedad. Dice es que mira, muy interesante lo que citabas de Mauer en el episodio anterior. La pedofilia puede ser un desarrollo de una conducta, de una tendencia, de un
un aspecto de la personalidad, o puede existir lo que se llama pedofilia adquirida. La pedofilia adquirida se refiere a personas que previamente no habían experimentado esa conducta y después de sufrir alguna lesión cerebral, que puede ser traumática, tumoral o degenerativa, empiezan a presentar ese tipo de conductas. Ahí es como que, ok, no soy psiquiatra, no es mi especialidad, pero uno dice, o sea, tengo ya el espacio para decirnos que lo mío fue una pedofilia adquirida por un trastorno. Ajá, sí, no, una enfermedad. Una enfermedad. Un fiebre Claro. que llegó muy alto y ahora Ajá. me gustan los bebés. No. Y quiero volver a lo que tú dijiste acerca de estigmatización, desestigmatización, normalización, afirmación y celebración. Estos son 5 diferentes categorías acerca de cuestiones sociales. Y creo que es interesante entender que cada cuestión social entra en alguna de estas categorías. Y hay cosas que deberían mantenerse en su categoría y no cambiar. Por ejemplo, yo creo que la pedofilia siempre debe ser estigmatizada. O sea, esta es una explicación. Estos 5 conceptos los promueve un hombre, un estudioso de la sociedad que propone y dice, estas 5 palabras explican cómo la sociedad llega a lo que llegó. Entonces, lo que acabamos de leer, cosa que siempre fue estigmatizada como la pedofilia, tiene que ser, según estas lecturas que hicimos recién, desestigmatizada. ¿Correcto? Ese sería el primer paso. Sí. Salir del estigma para ser desestigmatizado. Y, ojo, para tener un ejemplo de cosas que son a veces estigmatizadas, que deberían ser desestigmatizadas, un ejemplo que dio Lindsay era enfermedad mental. Claro. Mira, tú estás sufriendo con algo, no tienes que cargar con el estigma de... Exacto, no tienes que cargar con eso, busca ayuda. Entonces tenemos que entender como sociedad que hay problemas y cosas que son parte de esta sociedad y la gente necesita ayuda. Hay cosas que fueron malamente estigmatizadas. Ajá. Y eso aún es un análisis, yo creo que para círculos cristianos. Sí, totalmente. El tema de la salud mental fue estigmatizada. Oye, estoy pasando un cuadro depresivo. Tienes pecado, confiesa tus pecados. Tienes un falta demonio. de fe. Tienes un demonio. O sea, espérame. ¿Viste? Lo decía... creo que en algún episodio, en un viaje a Costa Rica que hice el año pasado, me contaron de una organización que fue a ayudar, fue capacitada por el Ministerio de Salud en Costa Rica, y decían cómo ayudaban a prevenir el tema de suicidio. No sé si lo dije acá, lo dije en la conferencia. Y decían que una de las cosas eran si tenían red de apoyos, Ajá. a quién se iba a suicidar. Tenían una red familiar, red de amigos, y estar en algún grupo deportivo, religioso, y decía que la mitad decía que estaba en un grupo cristiano. ¿Y por qué no recibe ayuda? Y decía, de 2 sopas. O me expulsan el demonio o me dicen que es pecado. Sí. Entonces, claro, hemos estigmatizado lo que no debería ser Y después estigmatizado. comete suicidio y la persona dice, ¿ves? Nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano, claro. Entonces, sí, eso es un ejemplo. ese es un ejemplo de cosas que tienen que ser desestigmatizadas. Correcto. Pero hay cosas que nunca deben salir del espectro de estigma entendido como algo que no está bien. Correcto. Como la pedofilia. Sí. Okay. Algo que siempre debería causar repulsión. Pedofilia. Algo que siempre deberíamos rechazar y no interactuar con eso, ¿no? Es lo que Pablo habla Claro. en el libro de los Corintios, cosa que ni aún se habla entre los gentiles. Sí. Efesios también 5, o sea, dice, más bien reprenderlas. Exacto. Y no seáis partícipes con ellas. Exacto. ¿no? Bueno, después de la desestigmatización, hay otra categoría que es la normalización. Sí. La normalización es, pues, tratar como es normal y Esto es. aceptado dentro de la sociedad, ¿no? Tomemos el mismo caso de Ajá. pedofilia. O sea, Sí. ya no solamente lo desestigmatizo, sino que se normaliza. Es una preferencia Es una sexual. preferencia. Ajá. Sí, cosa que nunca debería de suceder. Pero sí hay algunas cosas que sí deberían de normalizarse, que a veces están en un punto de estigmatización, no me sale la palabra. Pero, o sea, así como que, ok, es un problema a ser arreglado. Y lo que debería ser es normalizado. Hay ciertas cuestiones, ¿no? Pensando dentro de nuestro contexto cristiano. Los tatuajes, por ejemplo. Bueno, lo hablábamos antes de grabar. Ajá. Tatuajes ha sido estigmatizado. Sí. O sea, ahí viene poco menos el demonio con patas, ¿no?
no digo aprobado, pero normalizado ¿en qué sentido? En que En entender que es una parte más. con la Biblia abierta no puedes decir que es pecado. Exacto. Ese es el tema. Sí. O, por ejemplo, las mujeres que ganan más que sus maridos y toman la decisión como pareja, ¿sabes qué? El marido se va a quedar en casa, cuida a los niños, mientras que la mujer esté trabajando. No, eso es pecado. Eso es Casi pecado mortal ese. Sí. Pierde la salvación. Aunque yo creo que debería ser normalizado, siempre y cuando se entienda bien y como viene un trabajo con motivaciones en equipo. Sí, vamos a hablar. correctas. Porque, a ver, ¿no será que mucho de la crítica o este concepto de heteronormatividad viene porque la familia es el motor, dice Foucault, de la heteronormatividad, que te obliga a asumir roles? Entonces, el rol del hombre es salir a trabajar y el rol de la mujer es quedarse en casa haciendo galletas. Ahora, eso no es familia tradicional cristiana bíblica. Eso es revolución industrial. La revolución industrial llevó a la migración de lo rural a lo urbano y a los grandes centros de producción, de manera tal que el hombre tenía que ir a trabajar a un lugar. ¿Y quién se quedaba en casa? Antes no iban a trabajar a ningún lugar, porque trabajaban en la tierra, juntos. Sí. ¿Y quién lo hacía? Hombre y mujer, juntos. Correcto. Eran equipo. La mujer ordeñaba las vacas. Viste, la mujer estaba ordeñando. Eran un Sí. equipo, ambos trabajaban. Siempre. Entonces, es fácil de estigmatizar. Este es el modelo. Y ahí es donde tenemos que hacer una autocrítica como cristianos, donde hemos enseñado roles que tienen que ver con roles deformados por la sociedad. Eso parte con la revolución industrial hasta acá. Entonces, ¿cuál es el rol del hombre? Salir a trabajar. El rol de la mujer en casa. Espérame. Por eso lo que tú dices a lo mejor puede ser muy provocador para muchos. Bueno, si sabes que como equipo decidieron que él se quede en casa y ella vaya a trabajar, esto es un escándalo, Pastor Alex. ¿Qué estás diciendo? Sí, Pero son diferentes maneras. Ahora, sí creo que hay ciertos problemas o cosas que podrían salir a raíz de una dinámica bueno, así. pero sigamos con esto, porque la normalización le sigue la afirmación. Ahí está. Ahora, esta dinámica que dijiste, Claro. que la mujer esté trabajando, el hombre en casa, puede ser normalizado, pero no creo que debe ser afirmado. En el sentido de, hey, miren, esto es bueno. Esto es lo que tú, claro. También los tatuajes. Exactamente. Es algo normal, se puede normalizar, pero cuando empiezas a sentir, no, mira, o sea, la verdad es que yo soy una persona tatuada. Claro, yo soy mis tatuajes. Sí, o la mujer, yo soy la mujer que gana el dinero en casa. Yo soy la luchona, yo soy la emprendedora. Algo afirmado. Y lo que sigue es normalización, afirmación y celebración. Llevemos eso. Me imagino, no digo que exista, pero domingo, a ver, ¿quién se tatuó esta semana? Yo, vamos a dar un aplauso. Exacto. Vamos a darle un abrazo, decir que Dios te bendiga, porque eso es lo que tenemos que hacer, los cristianos, para... Eso es la celebración. Esa es la celebración. Sí. Y se normaliza, se afirma, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya no tener tatuajes en una iglesia relevante, contemporánea, es como, ¿y por qué no tienes tatuajes? O una mujer que voluntariamente, es que si llegas a esa decisión voluntaria es porque tuviste violencia simbólica. Una mujer que voluntariamente junto a su esposo dice, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con los chicos en casa en esta etapa porque quiero criar a mis hijos, quiero estar enfocada en ellos en esta etapa, lo decidimos juntos. Eso está mal. Sí. Eso no, pobrecita. Claro. Eso no es normal. No te ajustaste a los tiempos de hoy. Sí. Ahora, llevemos eso al campo de la sexualidad. Ahora, mira, ¿y cuánto fue? ¿15 años? ¿20 años? Donde fue lo de transgénero, de algo totalmente estigmatizado. Claro. En 15, 20 años. Ser celebrado. Pero fue rapidísimo. Sí. A una velocidad donde dice, espera. Ok, pum, pasó a ser desestigmatizado. Ok, va, pum, a ser normalizado. Dices, bueno, entonces ahora cómo encaja en la sociedad. Es cuando la etapa de normalización fue todo el tema con los baños y en qué baños usen. Sí. Y después a ser afirmado y ahora está siendo celebrado. Hablamos hace un par de episodios acerca de este hombre que ganó un premio para el Día de la Mujer porque es transgénero y ahora, o sea, está siendo celebrado. Ahí está el punto. Y mira, me voy a meter en algo que, quiero usar bien el concepto de normalización.
homosexualidad ha sido algo que ha existido en la humanidad desde tiempos bíblicos. ¿Correcto? Ujú. No significa que sea aprobado por el carácter de Dios. Pero ¿qué esperas en un mundo caído? ¿Por qué te sorprende hoy? Claro. Entonces, no digo que tenemos que normalizarlo, sino que usaría una palabra para nosotros. O sea, ¿que te cause sorpresa ahora? O sea, Bueno, ¿qué esperabas? a ver, O sea, no es lo que decía Pablo en primero, que siempre vuelvo a 1 Sí. Corintios 7 o 5, que dice, no estoy hablando que no tengas comunión con las personas de este mundo Capítulo 5. que son borrachos, Ajá, bla, que bla, son... bla, bla. Si no, tengo que salir. Si no, sería... Porque lo que está diciendo es, esto es normal. O sea, es Esto normal, entre comillas, en el sentido de que es esperable, Es esperable, en este mundo. correcto. El tema es que lo que ha sucedido hoy, producto de todas estas influencias culturales, producto de la muerte de Dios en todas las esferas que hablamos, es que pasamos de lo, bueno, esto es esperable, hay que afirmarlo. Entonces ahora yo tengo que preguntarle a las personas, ¿y qué pronombre tengo que usar para dirigirme a usted? Ujú. ¿Ok? Sí. Y ahora tengo que celebrarlo. ¿Por qué? Porque en la marcha, el mes del orgullo tiene que ser celebrado en los trabajos. O sea, yo creo que falta poco para que cada casa obligatoriamente tenga que colocar el arco iris. Si en tus redes sociales en el mes del orgullo no pusiste el arco iris, O sea, ya pasamos de la afirmación a la celebración y si está fuera de eso, ¡pop! Bueno, eso fue el lío, una de las cosas que hizo famoso a este psicólogo canadiense, Jordan Peterson, Ajá. era porque él se opuso Exactamente. a ser obligado a usar los pronombres preferidos de sus estudiantes, Ajá. porque iban a pasar una ley donde si no lo usaras sería crimen de odio. Y él dijo, mira, yo no tengo problema con llamarte como tú quieras. Tú quieres que yo me refiera a ti como, qué sé yo, como un oso mágico, pues Ajá. está bien. Pero no voy a permitir que el Estado me lo obligue. Claro. Porque eso es aprobación forzosa. Ajá. De que sea normalizado, y yo creo que eso debe ser la respuesta de cada creyente. O sea, tenemos que entender En este que, mundo de hoy, sí. que un montón de cosas van a ser normalizadas. Y no podemos esperar más que eso en el mundo caído. Sí. ¿No? Pero nunca debemos de afirmar No. ni celebrar. Sí. Son Y dos cosas muy distintas. Y creo que dentro de la iglesia nunca debemos de normalizar aquellas cosas que deberían ser rechazados Siempre. dentro de la iglesia. O sea, es curioso, si tú lees 1 Corintios capítulo 5, ahí es donde ves esa distinción. Claro. Dice, entre ustedes, esto debe ser Rechazado, estigmatizado. rechazado, por totalmente. completo. No, ni comas Claro. con esta persona. Pero ¿qué está haciendo? O sea, está viviendo su sexualidad. Cuando hablo de normalizado en el sentido de en la sociedad en que vivimos, ¿por qué te sorprende? Ajá, correcto. El tema es que me entiende que en la iglesia, Sí. en la comunidad de la iglesia, hay cosas que deben ser rechazadas porque siempre han sido rechazadas por el carácter de Dios. Y eso fue el problema que Pablo mencionó. Dijo, 1 Corintios 5:2. ustedes se enorgullecen. Se enorgullecen. Están celebrando. Están celebrando, están al afirmando. otro lado del espectro. Exactamente. Están celebrando lo que debería ser estigmatizado. Sí. Dice, eso no. Y Quítalo. ahí está el problema. Bueno, si te vas a Jordan Peterson, para muestra un botón, lo mencioné en algún episodio anterior, un académico chileno que es profesor en la Universidad de Stanford, dentro de las 10 mejores del mundo, siempre están en los, ¿cómo se llama? En los listados de los rankings de universidades. Dice que sufrió una situación porque empezó a haber una influencia del movimiento DEI, diversidad, equidad e inclusión. Entonces, lo que hizo Stanford fue que tomó 3 ejemplos. Dice que creó un sistema llamado de protección, algo de protección de identidad. Entonces se podía denunciar a alumnos y profesores de manera anónima si tú usabas palabras que el denunciante perciba como ofensivas. O sea, Wow. yo soy profesor. O sea, Fidel Castro se queda corto. Claro, yo soy profesor y dije una palabra que tú percibiste como ofensiva siendo mi alumno, tú me denuncias a mí. Pues yo no tenía idea de eso. Pero Claro. tú me denuncias anónimamente, ¿ok? 1. 2, ejemplos. Equivocar el pronombre preferido del alumno. Emitir una opinión políticamente incorrecta. ¿Sabes qué otra expresión? Si tú afirmabas como profesor en Stanford que Estados Unidos es tierra de oportunidades, te pueden acusar. Wow. Porque no es tierra de oportunidades. Porque los oprimidos siguen estando, bla, 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 y todo lo que has hablado ahora. Ahora, es interesante porque dice que lamentablemente el 56% de las universidades en Estados Unidos ha adoptado un sistema similar, donde se puede acusar anónimamente
a profesores o alumnos que hagan esto. Y después publicó una lista de palabras ofensivas, que después la eliminaron porque los destruyeron en redes sociales. Y las palabras ofensivas estaban americano, adicto y máster. O sea, usar la palabra máster ya era ofensivo, porque es etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, es interesante porque el tipo dice, lo que me preocupa es que prácticamente yo debo jurar lealtad a esta ideología de diversidad, igualdad y equidad como requisito para acceder a un puesto académico. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con eso, ya no es mi currículum académico, sino ¿estás de acuerdo con esto? Porque lo vamos a normalizar, lo vamos a afirmar y lo vamos a celebrar. Entonces, si tú eres tibio en cuanto a cuotas de racismo o paridad de género, ese es un concepto hoy que aparece en todas partes. Paridad, cualquier publicidad en nuestro México sobre la legislatura de la paridad de género. Ajá. Y es como que si tú eres tibio contra eso, o sea, paridad de género tiene que estar per se. Hubo todo un tema en Chile porque las becas de los investigadores de doctorado aplicaron paridad de género. Entonces empezaron un montón de hombres a decir, hey bro, pero ¿qué culpa tengo yo de ser hombre? Exacto. Tengo la mejor nota para estoy en mi último año de doctorado, me están quitando la ayuda por el simple hecho de ser hombre. Sí. No, paridad de género. Lo que termina sucediendo es de que ponen a mujeres de frente. Dicen, mira, esta persona es la investigadora de cabeza y yo soy su asistente. Después cuando te das cuenta dices, no, esta es la novia que como por poco sabe leer, pero la pusieron para poder aplicar esa paridad de género. Entonces termina siendo toda una farsa. Sí. Simplemente para sostener estas ideas y los que sufren terminan siendo los gobiernos que ponen a mujeres por el simple hecho de ser mujer. O sea, no estoy diciendo que no existen mujeres altamente capaces, lógico, pero si lo que les trajo donde estaba era simplemente su género, ahí está el problema. Sí. Sufren las ciencias, porque lo que van elevando son personas que por simple hecho de ser mujer, por simple hecho de ser transgénero, por simple hecho de ser gay, entonces ellos son elevados porque no, es que tenemos que tener equidad. Y eso son teorías de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora, pensando en la sociedad en la que vivo es una locura, hasta ahora tengo miedo de salir a la calle, pero pensando en nosotros como iglesia, y hablo no solo de nuestra iglesia Conexión Vertical, sino de la iglesia de Cristo en general, creo que lo que hablábamos recién de la estigmatización, desestigmatización, normalización, afirmación y celebración, debe ser una buena manera de ver dónde estamos parados en esta sociedad. Sí. Me parece que el punto es que hemos terminado celebrando o afirmando lo que nunca deberíamos haber hecho. Y hemos estigmatizado cosas que no deberían estar estigmatizadas, como decías tú, la enfermedad mental. Pensaba, ¿no? Y lo hablábamos antes de grabar. Creo que hay cosas que fueron tan tabú como la sexualidad, dentro del mundo cristiano en los años 60, 70, que nadie hablaba de nada. Sexo era estigmatizado. O sea, cualquier cosa relacionada con sexo era estigmatizado. Ahora que estuve en Honduras hace un par de semanas, hablamos de sexualidad y lo decía en el episodio anterior. Y una pareja ya mayor me dijo, hermano, nunca habíamos tenido un estudio con la palabra de Dios abierta tan directo, tan transparente, y no porque lo haya hecho yo, porque le robé a medio mundo, ¿no? Sino, ¿qué te muestra eso? Que hasta dónde nosotros, como decías tú, por estigmatizar lo que nunca tendríamos que haber estigmatizado, terminamos en este caballo de Troya que explotó dentro de la iglesia. Sí. Entonces, pero no seas discriminador. No, espérame, es que no estamos discriminando. Es que no podemos afirmar y celebrar lo que la Biblia condena abiertamente, y el ejemplo de Pablo en 1 Corintios es claro al respecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Rasgar vestiduras? O sea, llegó una persona que se declara abiertamente homosexual y llega a un servicio dominical, ¿qué vas a hacer? ¿Aislarte y foco ahí? Bienvenido. ¿Te gustaría tener una conversación acerca de Jesús? Tengámosla, sin ningún problema. Pero no me obligues a mí a que te celebre.
Exacto. Por ser valiente, feliz y honesto. Sí. O que no, o sea, porque a veces está ese concepto de no, tú ven cómo estás y la iglesia Ajá. te acepta, te abraza y sí, o sea, es cierto, tú ven cómo estás, pero si el centro de nuestra fe es una transformación a la imagen de Jesucristo, es ven cómo estás, pero no sigues como estás. Claro. La idea es que tú vayas adoptando la mente de No, Cristo. pero es que la transformación va en una dirección. Ajá. Es solamente, es válida si van en la dirección de transición de sexo. Ajá, sí. Pero si es de vuelta, ahí está el Twitter que Ahí leíste no, recién. sí. Y ahí se cancela. Sí. Entonces, por eso, muchos cristianos han sido presionados y el miedo los ha silenciado. A decir, yo no digo nada, sino, o sea, nosotros aquí, Dios nos ama a todos y nos acepta tal como somos. Sí, nos acepta tal como somos, pero no para dejarnos así. Sí. Y Dios puede transformar. Y sería, me acordé de este amigo, tema para otra serie, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Dios transforma emociones? Yo creo que sí. Y si no, ok, pero ¿en qué momentos tú eres sexualidad? Es increíble porque identidad, creo que ahí hay algo que nos hemos, otro caballo de Troya. Como hemos ligado inseparablemente identidad a sexualidad, todo lo relacionado con sexo tiene un peso enorme. Sí, y es su identidad. Es su identidad. Entonces, o sea, no, estás pidiendo a la persona que vive un estilo de vida homosexual a abandonar eso, estás negando su existencia. Exacto. Estás negando su derecho a ser. Y es como que, espérate, tan baja opinión tienes acerca de tu propia identidad. Yo te quiero hablar acerca de estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Y no ser simplemente un producto de tus impulsos. Eso es ser animal. Si simplemente vas a ser un producto de tus impulsos, o sea, estás con los animales. Yo te quiero dar, por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, la mente de Cristo. Te quiero presentar a algo mucho, mucho mayor. Entonces, por favor, no vengas con esas excusas baratas y esa manera comunista, marxista, todo, o sea, esta nueva religión gnóstica y pensar de que esto es algo compatible con la iglesia. Ahora, algo curioso, hemos citado muchísimo este hombre, investigador James Lindsay. El hombre es ateo. Sí. Sí. Pero algo curioso es que él dice, ¿sabes cuál es la solución para todo esto? Dice, nosotros necesitamos discernimiento. Dice, los cristianos han estado hablando acerca de discernimiento por mucho tiempo. Dice, para poder identificar esto, tenemos que practicar discernimiento. Y es curioso de que es un ateo que está hablando. Y ¿sabes dónde? O sea, él donde habla, va a iglesias. Porque ellos son los que le reciben. Y un ateo tiene que hablar a las iglesias, a decir, por favor, ejercen discernimiento. Pero es que... y es como que él podría citar Colosenses, decir, no se dejen engañar con filosofías huecas. Es que lo que acabas de decir a mí me conmueve porque, digo, tenemos hace 2000 años el texto histórico más confiable que nos invita a ejercer discernimiento. ¿Qué pasó? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué abdicamos a pensar? ¿Por qué dejamos de discernir? Mi pregunta es, ni siquiera es, ¿y cómo puedo ejercer discernimiento? No, lamentablemente hoy la generalidad es que, y hablo a jóvenes, decidieron dejar de pensar. Decidieron que, ¿para qué? ¿Qué hace la mayoría? Lo comentaba el episodio pasado, un librito, La rebeldía de pensar, dice, las personas de hoy no piensan. Y cuando tú no piensas, haces lo que hace la mayoría. Y yo creo que muchos cristianos hoy, por decidir dejar de pensar, de ejercer discernimiento, van detrás de lo que hace la mayoría. Y de repente ves cristianos apoyando el mes del orgullo. Ves cristianos con el arco iris en sus redes sociales. Ves cristianos apoyando el 8M. Sí, o sea, uno dice, esa es la clave. Y no estoy hablando en contra de feminismo, machismo, no, pero ¿cómo vas a apoyar todo el background que hay ahí? Sí, tú dejas de pensar, alguien va a pensar Alguien va a pasar por ti, claro. Aquí, número 1, Foucault. Sí. Después, Freud, Marx. O sea, Derrida, ahí está, todos. Ahí está en la lista. Ellos pensaron por ti. O sea, ¿quieres más muestras? Hay personas que están pensando por ti. Y lo que más quieren es que tú dejes de pensar. Y por eso vamos a plataformas de streaming. Y uno dice, ¿en qué momento Disney sacó esto? ¿En qué momento Netflix sacó esto? O sea, ¿en qué momento fue? Sí.
Sí, ya ahí lo voy a postear para que lo lean. Un episodio, está en inglés, pero es un clip de un episodio de un programa para niños de Disney, donde hay dinosaurios, un par de dinosaurios y dos dinosaurios papás que quieren ser papás. Y agarran dos piedras y los cuidan como si fueran huevitos. Y los niños protagonistas dicen, wow, ¿cómo podemos ayudar a estos dos papás dinosaurios para que puedan ser padres? Serían excelentes papás, dinopapás. Entonces ellos buscan unos huevos que necesitan ser adoptados. Entonces lo consiguen para estos dinosaurios. O sea, ¿tú crees que esto no está ya dando vuelta? Está dando vuelta. Sí. Está presente. Entonces, tenemos que saber que esto vino de algún lado. Dejamos a un lado el pensamiento, pero hay personas que están pensando por ti. Y están mirando no solamente de aquí a un año, están mirando de aquí a 100 años. Sí. Entonces, tenemos que ejercer discernimiento. Sí. Nos lo dice un ateo. Sí. Pensaba, cerrando, porque ya se hizo largo el episodio y prometemos que la próxima serie no va a ser de episodios tan largos, pero yo te animaría a que vuelvas a escuchar esta serie. Yo la estoy volviendo a escuchar, la he compartido, creo que ha sido el desafío más intenso. Un amigo que estudia es profesor en un seminario en Estados Unidos, me dijo, me habían recomendado mucho el libro de Truman, y ahora que lo estoy escuchando me dice, me animé a comprarlo y me decía, no dejen de hablar estos temas y prometemos que vamos a tener, ¿cómo diríamos acá en México? Vamos a campechanear, ¿no? Vamos a tener uno denso, uno no tan denso, uno más práctico, pero esto lejos de ser teórico es práctico, porque por eso estamos como estamos. Y pensaba en eso y lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? El contexto eran creyentes que habían dejado de ejercer discernimiento, y por dejar de ejercer discernimiento estaban rechazando a Jesús. Y es loco porque todo el libro de Hebreos es una invitación a, hey, ¿cómo vas a estar rechazando? Pero yo no rechazo a Jesús. Mira, lo está rechazando así. ¿No te das cuenta? Capítulo 2 de Hebreos, te estás deslizando. O sea, estás rechazando. ¿Cómo vas a escapar? Estás descuidando una salvación tan grande que tienes en Cristo. ¿Por qué? Capítulo 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes ya se han hecho tardos para oír. Bueno, no aplica al podcast, pero estaría interesante. Pero hay una invitación, el autor de Hebreos dice, ustedes deberían ya saber este tipo de cosas. Y tenemos que ir a cosas elementales. Claro, si uno deja de ejercer discernimiento, deja de ir a seguir edificándose, es como que siempre tenemos que volver al mismo fundamento, constantemente. Entonces hay una invitación, dice que el alimento sólido, la forma de crecer es para los que son maduros, los adultos, en contraste con los niños, los que por la práctica tienen los sentidos, la mente ejercitada para discernir el bien y el mal. La práctica. Creo que algo que tenemos que entender es que esto va a ser una constante en el mundo en que vivimos diario. Todos los días tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, ejerciendo discernimiento. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué en las noticias pasó eso? ¿Por qué en redes sociales leí eso? ¿De dónde sacó esto? ¿No? O sea, claro, muchas veces es que todos dicen, es que los científicos dicen, es que hay un estudio que ¿Dónde lo viste? Ay, sí, es que lo busqué en YouTube, lo vi, me salió en un reel. Y lo aceptaste como verdad. Sí. Pero no piensas. Por favor, lo que dijo Alex, creo que no voy a cansar de repetirlo, un ateo nos está diciendo, ustedes que tienen la invitación de su Salvador a ejercer discernimiento, por favor háganlo. Y ese fue nuestro deseo al hacer esta serie, ¿no? El hecho de abrir los ojos al mundo en que vivimos y cómo estamos más influidos de lo que pensamos. Y constantemente tenemos que sacudir nuestra mente, tenemos que evaluar nuestra conducta, nuestro andar diario, porque es de que hemos sido influidos más de lo que crees. Así que bueno, creo que terminamos por hoy. Sí, definitivamente. Pero ya la próxima semana seguimos con otra serie. Sí. Esta va a ser más... va a ir en otra dirección. Sí. Vamos a tener un cambio de ritmo, digamos. Así que vamos a seguir hablando. Así que acompáñanos para hablar acerca de mitos ministeriales. Así que bueno, ahí nos vemos próximo jueves. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana
y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.